si te dijera que el motivo por el que nadie te respeta es porque has dado demasiado, tal vez aún necesites que te entiendan, que te validen. Y eso está bien si decides seguir siendo un peón. Pero si algo dentro de ti ya empezó a morir, entonces quizá estés listo para convertirte en esa amenaza silenciosa que el mundo no puede controlar. Prepárate, porque cuando entiendas lo que vas a escuchar ahora, no volverás a ser el mismo. Dar demasiado, cuidar demasiado. Esa es la forma más sutil, pero también la más cruel, de traicionarte a ti mismo. Porque en el momento en que regalas tu atención sin medida, cuando te vuelves esclavo de las emociones ajenas, pierdes el único poder real que posees, tu independencia. ¿Lo sientes? Ese vacío profundo que crece sin aviso, esa fatiga invisible que consume tu voluntad día tras día, esa voz interna que se torna un susurro desesperado. ¿Para qué sigo aquí si nadie me valora de verdad? Pero no te culpes. No fue tu culpa aprender que cuidar es sinónimo de nobleza, que ser emocionalmente disponible es un acto de valentía. Nada más lejos de la verdad. Porque en el juego del poder, cuidar sin límites, ser un recipiente vacío para las demandas del mundo, es la máxima señal de debilidad. Es como entregar tu espada, tu único escudo, a quien espera verte caer. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a vivir para otros. Sus necesidades dictan tus días. Sus emociones gobiernan tu mente. Y en ese abismo te conviertes en una sombra de lo que alguna vez fuiste. La primera regla para dejar de ser un esclavo emocional es sencilla y a la vez brutal. Aprende a contener tu cuidado. No significa que debas dejar de sentir ni que te vuelvas un muro frío e insensible. Significa decidir cuándo y a quién entregas tu energía, medir con precisión, guardar tu fuerza para ti mismo antes que para nadie más. Algo cambia. No te vuelves un frío espectro, sino alguien con límites de acero, alguien que controla su mundo, en lugar de ser controlado por él. Un hombre que se respeta, que no se pierde en el mar de las expectativas ajenas. Pero aquí viene la verdad que nadie se atreve a decirte. Controlar tu cuidado no es un botón que se apaga de un día para otro. Es un músculo que debe entrenarse. Una batalla constante contra tu naturaleza y tus miedos. Y el primer ejercicio, el más difícil de todos, es enfrentar el dolor de soltar. Soltar personas, expectativas, ilusiones, soltar la necesidad desesperada de ser siempre el necesario. ¿Estás listo para atravesar ese vacío? Porque es justo ahí, en ese lugar oscuro y desconocido, donde comienza el verdadero poder. ¿Sabes qué es lo más peligroso del apego? Que se disfraza de amor. Te dice, estoy contigo porque te amo. Pero en el fondo, estás con esa persona porque tienes miedo de estar solo, porque te aterra mirar tu reflejo sin que nadie lo valide, porque tu identidad ya no es tuya. Se volvió una extensión de esa persona. Y sin ella, no sabes quién eres. Eso no es amor, es una adicción. Una droga emocional que calma tu ansiedad a corto plazo, pero te destruye lentamente. Cada mensaje que esperas, cada mirada que no llega, cada gesto que interpretas como rechazo, es una dosis, una necesidad, un síntoma de abstinencia. Y mientras más dependes de alguien, más pequeño te vuelves, porque le das el poder de destruirte con una sola indiferencia. Lo peor, tu mente encuentra formas de justificarlo. Es que él, ella está ocupado. Yo también tengo que mejorar. Tal vez soy demasiado intenso. No eres intenso. Estás hambriento, vacío, y has hecho de otro ser humano tu fuente principal de valor,
Y eso es esclavitud emocional. Pero aquí viene la parte más brutal. Tú no sabías que eras adicto, porque nadie te lo dijo, porque vivimos en una cultura que romantiza el apego, que te vende canciones de dependencia, películas donde la obsesión es pasión y amistades que te dicen, si lo amas no lo sueltes nunca. Y por eso sigues ahí, apegado, sufriendo, esperando que cambie, convenciéndote de que el amor duele. Pero lo que duele no es el amor, es tu resistencia a soltar lo que ya murió. Y aquí llega el dilema. ¿Cómo sueltas a alguien que ya forma parte de tu identidad? Ahí está el siguiente conflicto. Porque el problema no es la persona, es lo que crees que perderás si la dejas ir. Y eso, hermano, es más profundo de lo que crees, porque para soltar verdaderamente a alguien, tendrás que enfrentarte a algo mucho más aterrador. Y eso te lo voy a revelar ahora. ¿Alguna vez te has sentido drenado después de tener sexo? No me refiero al cansancio físico, me refiero a ese vacío silencioso que aparece después del placer. Como si algo dentro de ti se hubiera ido, porque se fue. No te diste cuenta, pero entregaste más que tu cuerpo. Entregaste tu energía, tu centro, tu fuego. Cada vez que lo haces sin conciencia, sin dominio, sin dirección, ella no solo se lleva tu semen, se lleva tu eje. Y cuando un hombre pierde su eje, pierde el control de su vida. Durante siglos, las culturas iniciáticas lo entendieron. En India lo llamaron brahmacharya. En el taoísmo, alquimia sexual. En Occidente, castidad ritual antes de la batalla. No era represión, era estrategia, porque sabían que el fuego sexual no es solo un instinto, es un poder que puedes canalizar o desperdiciar. Y el mundo moderno te ha enseñado a desperdiciarlo, a usar el sexo como escape, como validación, como anestesia para tu vacío. Pero lo que no te dicen es que cada vez que usas el sexo para sentirte suficiente, te haces más débil, más ansioso, más desconectado de ti mismo. La solución no es abstenerse para siempre. No se trata de volver monje. Se trata de volverte dueño de tu energía, de entender que el sexo no es una recompensa, sino una herramienta que debe servir a tu propósito, no destruirlo. Cuando aprendes a contener tu deseo, cuando no reaccionas como un animal ante una mirada o una curva, empiezas a construir algo dentro de ti, algo que otros sienten, aunque no puedan explicarlo. Presencia, dominio, magnetismo. Eso no viene de cuánto sexo tienes, viene de cuánto poder eres capaz de contener. Pero aquí es donde todo se vuelve más difícil, porque una vez que recuperas ese poder, ella lo siente y lo quiere, te mira diferente, te desea más, porque ahora no eres un esclavo de tu deseo, eres su dueño. Y eso la desconcierta. Entonces ella se vuelve más intensa, más seductora, más peligrosa. Comenzará a probarte, a exigirte, a tentarte, no porque sea malvada, sino porque inconscientemente está buscando algo que muy pocos hombres pueden darle. Un hombre que no se pierda en su cuerpo, un hombre que vea más allá de su belleza, un hombre que no negocie su centro. Y justo ahí es donde muchos caen. Creen que ya lo dominaron, pero en el momento menos pensado, una caricia, una promesa, y vuelven a entregarlo todo, como un rey que le entrega su corona a cambio de una sonrisa. Y cuando eso pasa, ella ya no te respeta, aunque no entienda por qué. Porque para ella, el respeto no nace del amor, nace de tu firmeza, de tu capacidad de sostenerte en ti mismo, aunque ella intente desarmarte. Entonces dime, ¿qué harás cuando ella te pruebe? ¿Cederás por placer
¿O usarás ese fuego para forjar tu imperio? Existe una guerra, no la ves, no la escuchas, pero cada día la estás perdiendo. Es la guerra invisible, por tu atención, por tu energía, por tu alma. ¿No lo has notado? Cada vez que abres una red social, cada vez que alguien exige tu tiempo, cada vez que te conectas al mundo, hay algo que se desconecta dentro de ti y te vuelves más débil, porque mientras más te dispersas, menos te habitas. Y un hombre que no se habita es un hombre sin poder. Te llenan de estímulos, de promesas, de ruido. Te entrenan a reaccionar, a necesitar, a responder. Y poco a poco te fragmentas. Tu enfoque se vuelve humo. Tu identidad se diluye. Tu presencia se rompe en 1000 pedazos. Y mientras tú crees que estás siendo productivo, ellos te están vaciando. Mujeres que te manipulan con caricias, líderes que te venden sueños, marcas que te dicen quién deberías ser, amigos que solo están cuando te necesitan. Todos quieren una parte de ti y tú las entregas. ¿Sabes por qué? Porque aún no has entendido lo más importante. Tu atención es tu poder. Donde pones tu mirada, pones tu destino. Donde pones tu energía, estás construyendo o destruyendo tu vida. Y si no eliges a conciencia, alguien más lo hará por ti. Y lo hará bien. La única forma de ganar esta guerra es volver a ti, volver al silencio, volver al cuerpo, volver a la hora. Porque ahí es donde vive tu fuerza. Cuando aprendes a retirarte, a observar sin reaccionar, a decir no sin miedo, empiezas a recuperar territorio. Tu mente se vuelve clara, tu presencia se vuelve pesada, tu palabra escasa, pero poderosa. Te vuelves una anomalía, un hombre que no responde al llamado del caos, uno que ya no busca validación, sino que emite dirección. Pero aquí llega la trampa. Cuando empiezas a despertar, el mundo deja de parecer familiar. Las conversaciones se vuelven vacías. Las personas que antes admirabas ya no te inspiran. Y lo que antes te entretenía, ahora te enferma. Entonces llega el silencio y con él el miedo. El miedo de estar solo en tu verdad, de ya no encajar, de ser demasiado distinto. Y una parte de ti quiere volver atrás, volver a la comodidad del ruido, a las conversaciones sin alma, a las dinámicas donde al menos sentías pertenecer. Pero ya no puedes, porque el precio de tu libertad es dejar morir al hombre que necesitaba compañía para sentirse vivo. Y el nacimiento de uno nuevo, el que se basta a sí mismo. Y justo cuando crees que ya lo entendiste, cuando por fin logras estar solo, en paz, en control, algo más aparece. Un último enemigo. No viene de afuera, viene de ti. Es sutil, es seductor, es implacable. Te habla con tu propia voz y te susurra. Está bien ceder un poco, solo esta vez. Ese enemigo es tu yo antiguo, y si no sabes cómo matarlo, volverás a perderlo todo, y esa será la próxima lección. Has llegado al momento más crudo. No es el mundo afuera, no son las voces externas, ni las tentaciones del camino. El último enemigo está dentro de ti. Es el hombre que fuiste, el que cedió para evitar el conflicto, el que cayó para no perder amor, el que aceptó migajas cuando merecía el trono. Ese hombre no quiere morir. Te habla en susurros venenosos. Solo un poco más de placer. Solo esta vez no seas fuerte. ¿Qué perderás si cedes? Te tienta con recuerdos cálidos, con falsas promesas de paz, con la comodidad del miedo. Pero ese hombre es un impostor, un tirano que mantiene tu prisión intacta, porque mientras él gobierne, seguirás siendo esclavo.
¿Lo sientes? La lucha es brutal. Es la guerra que define tu destino. Vas contra ti mismo, contra tu zona de confort, contra el niño que no sabe decir basta. Y no es fácil, porque ese enemigo conoce cada punto débil, cada herida, cada inseguridad. Te atacará en la madrugada, en el silencio, cuando creas que has ganado y cuando pienses que todo está perdido, que la batalla es inútil. Ahí es donde decides. Para vencerlo debes ser despiadado contigo mismo, no con odio ni violencia, sino con verdad brutal, mirarte sin maquillaje, aceptar que esa parte tuya no sirve para tu reinado. Debes matarlo con amor de guerrero, no dejar espacio para excusas, no justificar caídas, no perdonar traiciones a ti mismo. Cada vez que cedas, le das más poder. Cada vez que retrocedes, refuerzas sus cadenas. Pero cada vez que te mantienes firme, cada vez que dices no, lo debilitas. Y poco a poco, con cada batalla ganada, renaces. Te conviertes en un hombre nuevo. Uno que no teme la soledad porque encontró en ella su fortaleza. Uno que no busca aprobación porque ya se la dio a sí mismo. Uno que no se pierde en el deseo porque descubrió que su centro es su reino. Pero la pregunta final es, ¿estás dispuesto a matar a ese hombre para siempre? ¿O lo llevarás contigo disfrazado de yo real? Porque el costo no es pequeño. No hay regreso. No hay excusas. Solo queda el camino del guerrero. Un camino de dolor, poder y soledad. Pero también de libertad. ¿Sabes por qué te dolía tanto soltar? Porque todavía eras el mismo niño herido que confundía amor con necesidad. Todavía creías que si dabas más, te iban a elegir. Todavía pensabas que si te sacrificabas, alguien iba a salvarte. Pero ahora, ya no. Ahora no suplicas. No negocias tu lugar. No entregas tu alma por migajas de atención, porque algo murió en ti. Y en ese entierro nació el verdadero tú. Uno que ya no busca ser querido. Uno que ya no teme quedarse solo. Uno que ha mirado dentro de su oscuridad y decidió quedarse ahí. Ese es el hombre que el mundo no puede controlar. Un hombre desapegado no es frío, es libre, y en su libertad hay una amenaza que todos pueden sentir, porque no necesita aplausos, no mendiga amor, y si se va en silencio, sin drama, sin explicaciones, sin mirar atrás. Y esa clase de hombre es peligroso, no porque hiera, sino porque no depende. Y cuando tú no dependes, el mundo pierde poder sobre ti. Pero escucha con atención. Este desapego no es arrogancia, no es indiferencia. Es el fruto amargo de haber dado demasiado hasta romperte. Y desde esa ruptura emerge tu verdadera forma. Sin máscara, sin miedo, sin cadenas. No tendrás que gritar tu valor. Tu sola presencia hará temblar, porque habrá algo en tus ojos que las palabras no pueden explicar. Una muerte silenciosa, un fuego contenido, una calma que incomoda. Esa es tu nueva arma, porque ahora, cuando algo no te sirve, te vas. Cuando alguien te manipula, lo ves. Y cuando la vida te exige renacer, no lo dudas. Así se ve el verdadero desapego. No una fuga emocional, sino una transformación brutal. El desapego no es huida, es evolución. Y cuando llegas ahí, ya no buscas respeto, lo encarnas, porque el verdadero respeto no se exige, se emana. Y solo un hombre que ha muerto por dentro puede caminar por el mundo con la mirada de quien ya no necesita nada. Ese eres tú ahora. Bienvenido. Si este mensaje resonó contigo, escríbelo en los comentarios. He muerto y he renacido. Así sabré que eres uno de los despiertos. Suscríbete ahora. El entrenamiento apenas comienza.